aquí nosotros vamos a observar, ¿sí?, que la ganancia de los dos grupos experimentales es alta, sí, entra dentro del rango alto, pero para los grupos de control no, es baja. Pues aquí lo que vemos es de que creen, o la mayoría de ellos en sus respuestas lo que creen es de que va a existir las fuerzas que se van a ejercer entre los dos alambres, ¿sí?, no es la que debe de ser, sino la de acción y reacción, ¿verdad? De la tercera ley de Newton. No, lo que quiero decir con esto es que los muchachos de física 4 no relacionan lo aprendido en física 2 en mecánica. No relacionan que muchas cosas que hay en mecánica las tenemos que utilizar para magnetismo y electricidad. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, como conclusión a nuestras preguntas, aquí nada más las vuelvo a poner como referencia, mi pregunta y mi hipótesis. Si vemos los resultados aquí de mis dos grupos de investigación y los grupos de control, ya la ganancia total sí es baja y súper baja, ya en los resultados, ¿no?, ya de ganancias. En algunas preguntas sí sorprende que hubo un porcentaje alto, pero aún así al calcular las ganancias de todos los grupos, sí fueron, pues más, bueno, para mí no era lo que yo quería, pero bueno, eso fue lo que obtuvimos, ¿no? Sí, y con respecto, así que hay diferencias, pues sí las hay muchas diferencias entre, sí, principalmente como fue la primera vez que aplicamos esta estrategia, pues ver el entusiasmo de los muchachos, cómo trabajan, es muy diferente, el que el muchacho tenga relación con los aparatos, que ande caminando, que se mueva, que no nada más esté sentando, observando, que pueda dialogar con ellos, eso para ellos fue, por completo fue algo diferente que no se ve, porque en la escuela pues nada más tenemos un solo equipo y todo es demostrativo y cállate niño, siéntate, no te pares, sí, y si no, vete, salte. Entonces, el que aquí sí hubiera una interacción entre ellos mismos, que se pudieran movilizar, yo los dejé que pues anduvieran por todos lados, ¿no? Entonces, pues fue algo que a ellos les gustó, los motivó, sí, de tal manera que, bueno, sí hubo muchos comentarios con respecto a que pues, les gustaría que así hubieran aprendido las demás físicas, ¿no? Nosotros aquí, no nada más nos basamos en la metodología. Cuando aplicamos, después de haber aplicado la primera práctica, nos fuimos al salón de clases y, bueno, sí, ya vimos los problemas y todo eso, pero yo les dejo tareas de investigación, como la referente a pues los personajes que vemos de la historia, ¿no? En este caso, empezando por Gilbert, ¿sí? Y que hablen un poco del magnetismo, pero yo no quiero que me vayan y que me pongan, ay, ahora sí que me ponen, nació y murió y fue, estuvo en la corte de Isabel, no, eso no nos importa, sino realmente qué fue lo que hizo para que estemos hablando de él. Y eso es lo que tiene que escribir a mano, porque esa es otra de las cosas que los muchachos ya casi no les gusta arrastrar la mano, ¿sí? Y entonces todas las biografías que fuimos viendo las fueron haciendo así. También los dejo leer algunos libros de la ciencia para todos, no nos salimos de ese marco porque es el que nos estipulan ahí en la escuela. Entonces, desafortunadamente me tengo que limitar a lo que nos dicen.
bueno, entre otras cosas los mando al museo. En este caso los mandé a que conocieran la magnetita, al Museo de Geología de la UNAM, que está ahí cerca, en la vieja Santa María. ¿Sí? Entonces también llegan muy desilusionados porque la magnetita es una piedra chiquitita que está ahí, habiendo unas rocotas allí también muy grandes, ¿no? Entonces sí llegan un poco, yo pensé que era así, que iba a ser asado, y pues no, nada más es una piedra común y corriente, o sea, no le vieron el chiste, ¿no? Pero eso es exactamente lo que queremos, que los muchachos lleguen con ese tipo de situaciones, ¿no? Igual que los mandamos a otros museos, ¿sí? No nada más del Tesosomo o el Papalote o el de la universidad, sino también los mando al Museo Nacional de Arte. Ahí hay una exposición muy grande del telégrafo, que también ahí vemos un poco de magnetismo, ¿sí? Hay aparatos muy viejos, entonces ahí también se dan cuenta en dónde se utiliza el magnetismo, ¿no? Para que no vean que nada más son imanes, precisamente por eso los mando, ¿no? Entonces eso hace que los muchachos, todo lo que tenían creado desde física 1, 2 y 3, sí hayan cambiado sus ideas de cómo es la física o cómo se les puede enseñar la física, ¿no? Y bueno, mi trabajo a futuro, ahí me quedaron muchas preguntas, pero entre ellas, pues, por ejemplo, ver lo nuevo que vendría siendo lo de equina, ¿sí? Que es el factor de retención, que tanto retienen los conceptos aprendidos, porque a lo mejor si les vuelvo a aplicar el mismo post-test a los mismos muchachos, al final cuando vemos óptica, entonces a lo mejor, no sé, no hay una retención favorable, o el del factor de concentración, que serían algunos de los trabajos que se podrían hacer de esto. Pues, todo de mi parte, no sé, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a las preguntas en el orden del doctor Ricardo García, luego el doctor Alfredo López, luego el doctor Mario y el doctor Manuel Sánchez. Bueno, son unas cuantas preguntas muy simples que creo que podrás responderlas en base a los datos que obtuviste, ¿no? Pero la primera es, yo veo de entrada ganancias bajas, tanto para el experimental como para el control. Y bueno, a pesar de que el grupo experimental tiene rango de punto 3 y punto 4 que están en la zona de ganancia media según él, pues no se me hacen suficientemente adecuadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eso tú lo habías visto? ¿Y a qué debes tú que no hayan salido más altas esas ganancias? Bueno, sí, lo dije cuando empezamos a ver las ganancias, que yo les dije, no es una ganancia que para mí es satisfactoria. Desde que empecé a ver, cuando empecé a analizar las preguntas, hay unas preguntas que dije, ¡ay, qué padre! Sí, mis grupos están mejor que los los experimentales están mejor que los de control. Pero ya al calcular la ganancia de Heider, no, dije, no puede ser posible que hayan salido tan baja esa ganancia. Bueno, ¿a qué lo atribuyo? ¿A qué factores se puede atribuir? Bueno, no sé si los muchachos son de sexto semestre, ya se van. Y hay factores que hacen que los muchachos en ese semestre a la física la dejen a un lado. ¿Sí? Y entonces su aprendizaje, aunque yo los trato de motivar siempre, no nada más en este caso, sí su aprendizaje sale un poco bajo. ¿Por qué? Porque está el seminario de titulación, está servicio social,
está que tiene que hacer el examen para entrar a la superior. Y exactamente cuando yo doy eso, sí, exactamente viene después el examen. O sea, yo termino de un magnetismo y inmediatamente viene el examen. Entonces los muchachos se dedican a estudiar matemáticas, química, o sea, las demás materias, porque física al fin y al cabo se les hace sencilla, no sé por qué, salen mal, pero se les hace sencilla. Entonces, yo siento que son factores muy importantes que intervienen en el aprendizaje del alumno precisamente en ese semestre. Sí, bueno, yo lo veo cada año y ahorita que es cuando se juntan todos estos factores. Y sí, de veras, los muchachos, no es que no les interese física, claro que sí, pero como algunos deben materias o quieren estudiar para el examen o están haciendo los sábados hacen el examen el seminario de titulación, entonces quieren titularse, entonces le dan más prioridad a otras cosas. Yo creo que por eso los muchachos no me estudiaron ya para el examen, para el P3. Bueno, realmente tú eres la que tienes la experiencia Sí. con los grupos y tú lo debes de saber muy bien, pero por ejemplo, nada más la respuesta concreta. ¿En cuánto tiempo implementaste tú las clases demostrativas? ¿Cuántas sesiones? Bueno, a ver, después inmediatamente que apliqué el pretest, inmediatamente apliqué la primera práctica. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas clases que son de 1 hora, no? Son 2 horas a la semana teóricas. ¿O cuánto tiempo fue? Ok, 3 semanas. ¿En 3 semanas aplicaste todo esto? No, a ver, en 2 horas apliqué mi primera práctica. Ajá. Me fui 2 semanas, más o menos, para cubrir más o menos mi programa para llegar a la segunda práctica. Porque entre la primera, porque apliqué 2 veces la práctica, para llegar a los conceptos que vienen dentro del, ¿cómo se llama? Dijiste que fueron 2. cuestionario. De esas 2 fueron de 2 horas cada una. Entre mes y medio, nosotros vemos en la escuela para marcar tiempos, entre mes y medio, ya viendo problemas, porque hay que ver muchos problemas, ¿sí? Y todo eso. Y en medio diste clase Sí. normal Sí. del tema. Sí. Ok. Entonces, a mí se me hace muy extraño, digo, al final de cuentas yo no sé porque no Ajá. hago clase ahí, pero se me hace muy extraño que tú pienses que sea porque pueden estarle dedicando a otra cosa, porque si se dedican específicamente durante esa semana y media, 2 semanas, a ver específicamente magnetismo, aunque no estudiaran demasiado, por lo menos tienen el conocimiento fresco y yo hubiera esperado que esos números hubieran sido un poco más... Un poco más, y bueno, no, entonces, es de ABC, ¿no? A mí no me convence que sea una posible respuesta que estén dispersos en otras actividades. No, pero eso... Yo no sé si eso sea atribuible al tipo de demostraciones que tú utilizaste. Bueno, dime qué piensas respecto a eso. Ok, a ver, las demostraciones... Primero, yo tuve que adaptar las demostraciones al temario, ¿sí? A la metodología con el material que se tiene. Okay. ¿Sí? Es material de uno que otro año para atrás, o sea, muy viejo. ¿Sí? Entonces, con eso hice mis prácticas, empezando por ahí. No es que yo quiera decir que estuvieron o que No, hayan estado mal no. elegidas. Lo que yo quiero es que tú te des cuenta de que hay... en dónde puede ser que haya habido algún tropiezo ahí para que tú... Hay distractores. Pero en tu propia que... clase demostrativa, no tanto, olvídate un poco de los distractores que me contaste al principio. Piensa tú en lo que hiciste. Bueno, quiero saber... ¿Qué pasa? Bueno, es que es difícil saber exactamente qué pasó. Yo lo atribuyo precisamente a que los muchachos tienen distractores. Luego, que uno de mis grupos es de procesos industriales y que nada que les interesa el magnetismo. O sea, es falta de interés, ¿sí?
que le dan más prioridad a otras cosas. Al momento, ellos sí sabían que participaban en esta investigación, pero no sabían que les iba a aplicar un post-test. Cuando terminamos, y inclusive las evaluaciones normales que yo les hice no son altas. Uno que otro brinca nada más así, ¿sí? Y eso que trabajó muchas cosas para que no nada más tengan un examen, ¿sí? Y aquí sí. Entonces aquí evaluando un cuestionario que podría hacerse de ABC, que supuestamente ya conocían, sí hubo ganancia, baja, No, pero yo no hubo, digo que no. ¿sí? Y es que estamos empezando, para mí ahora sí que es una nueva experiencia, ¿sí? Yo sé que si la vuelvo a realizar, todos los errores que se cometieron, como en toda investigación, se modifican para que ahora la ganancia salga, aunque sea un poco más alta. Eso ¿sí? es lo que quiero que me digas, ¿qué errores tú piensas Bueno, que en pudieran haber estado primera ahí? que al implementar la metodología, lo primero es que se fue haciendo las cosas conforme se iban dando. Entonces, primero para hacer el cuestionario me tardé mucho tiempo, entonces ya llegó física 4, ya tienes que aplicar el cuestionario, ya, se va así. Luego, las prácticas al hacerlas no hubo problemas, o sea, al rediseñarlas no hubo mucho problema, ¿sí? Nada más era pelearme un poquito, sí, con el de mantenimiento del laboratorio, sácame esto porque ahora voy a hacer esto y yo voy a hacer el otro, eso nada más fue para mí, sí, que sí son presiones, ¿no? Y el trabajar en que casi todos estaban encima de todos los muchachos, bueno, no encima de todos, sino trabajar en grupo cooperativo. Como son grupos grandes, porque aquí nada más vemos números, pero en un cuadrito chiquito, un poquito más grande que aquí, ¿sí? Pues es difícil controlar a los muchachos, ¿sí? Sí hubo control, porque sí los controlo, pero de todos modos, no hay quien esté haciendo otras cosas. Sí trabajaron, cada uno me entregó, tengo todo tengo mis exámenes, mis prácticas, todo lo tengo. ¿Sí? Y es difícil. Entonces, bueno, yo siento que si esto lo hubiera aplicado o empezar a aplicar con una muestra más pequeña, sí hubiera habido ganancia, más alta. Más sin embargo, por el número de alumnos con los que se trabajaron, sí hubo ganancia y hubo una diferencia entre los de control. Y aún siendo con profesores, que se pueden decir que están a mi nivel de conocimientos. Si tú identificaste algunos fallos, aunque bueno, al final de cuentas nada es perfecto, en tu experimento, dime de esos fallos, dime uno que tú harías a la clase demostrativa interactiva y uno que harías en cuanto a la forma en que lo implementaste. Así nada más uno y uno. Así, rápido. Porque se supone que, imagínate que yo te digo, bueno, repite tus resultados para de aquí a dentro de un mes. Uno y uno de los cambios que tú harías. A ver, ¿cambios dentro de la metodología? Uno dentro de tu como tal, dentro de la implementación, y otro dentro de tus clases demostrativas. Desgraciadamente, yo lo que haría, como los grupos son muy grandes, sí dividirlos en 30, empezando por ahí, ¿sí? Eso es en la implementación. Sí. Ok, ya. Eso es un error que tú viste que hubo. No, pues si eran alumnos de 50, ya. Ya, se acabó. Ya, para mí la metodología, aunque diga que se hace con grupos pequeños o con grupos grandes, yo no sé cómo sean los grupos allá. No sé si sean tipo auditorios también, ¿verdad? De 100, pero quiero saber si de todos esos 100 aprendieron todos. Y en las clases demostrativas interactivas, ¿qué modificarías? ¿De lo que yo hice? Claro. Si yo te digo que lo apliques. Bueno, aparte, ¿yo qué modificaría? Pues pues que nada más hubiera simple de la predicción individual, ya no hacerla grupal, sino saltarme a la demostración para después ya hacerlo grupal. Para que, porque
porque precisamente las ideas previas que traen los muchachos, y podemos seguir con sus ideas y puede crear un montón de conclusiones o llegar a que, pues puede suceder esto, pero si están mal, esas ideas que traen, las llegan no, es que es así, te lo juro que es así. Digo, lo vi en la discusión de los muchachos, y entonces todos en grupal ya cambiaron de opinión, ¿sí? Y entonces al momento de verlo, pues ya vieron que no, y entonces ya viene la tristeza, la desilusión, ya ves, te hicimos caso, bueno, que también es confrontarlos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, no lo he hecho, de pasar primero la predicción, luego sus ideas que traen, y de ahí la demostración, para que en forma grupal empiecen ya a tener sus propias conclusiones, discusiones y síntesis. Sí, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, pues es que aprendimos esto, sabemos esto, y así, ¿no? Es lo que yo haré. No voy a dejar que los demás pregunten, pero después voy a regresar. ¿Sí? Sí, Bueno, más que nada son algunos comentarios. A veces pensamos, o al menos la experiencia que hemos tenido aquí en el programa, que las clases demostrativas interactivas o el aprendizaje activo en general es la panacea. Y no lo es. De hecho, algunos trabajos ahora en el ICPE en Turquía mostraban que no, algo que tú estás mostrando ahorita, que no les daba una ganancia como se podía esperar. Entonces, yo creo que la pregunta de Ricardo va más en el sentido de ¿por qué no funciona? O sea, es interesante estudiar también por qué no funciona. O sea, no podemos decir que es no podríamos decir que es la metodología acabada ya para la enseñanza de la física. Y de hecho, el que tú hagas una tesis representa precisamente que puedes encontrar fallas en esa metodología. O sea, si no se encontraran fallas en las metodologías, pues seguiríamos en el conductismo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Bueno, ahí va mi primera pregunta. Tú hablaste del ciclo POTS. Sí. De hecho, lo pusiste. Pero en tu documento y en lo que trabajamos, el poco que vamos a trabajar, en realidad no seguiste el ciclo POTS. No, se me olvidó mencionarlo. A ver, explícanos eso, es de las cosas que es interesante, o sea, es que porque Ricardo te comenta que el cambio, pues sí hiciste cambios. Bueno, es que hay muchas cosas, que, bueno, Ricardo en su te momento preguntó una, sí. una es a ver, interesante. cuando hice mi práctica, sí vimos que primero les dije, a ver, ¿qué creen que suceda? Luego su individual, luego su grupal, luego su demostración, ¿sí? Y luego de ahí hacemos algunas analogías, pero ya no llegamos a la síntesis, ¿sí? Del ciclo. Nada más predecimos, ¿sí? Se me fue lo demás. Y el caso es que ya no llegué a mi último paso del ciclo, que es sintetizar. De hecho, tú propones seguir más que el ciclo POTS de Sokolow, propones utilizar el ciclo de Slisko, de predecir, ¿sí? Observar y explicar, únicamente quedarse en esos tres. Sí. Entonces, esa es una de las aportaciones de tu trabajo, o de las debilidades, porque igual a lo mejor al no seguir el POTS, no obtienes los resultados que reporta Sokolow, ¿no? Uno de los factores es de que para llevar a cabo, yo también me di cuenta, 2 horas, hora y 40, como ven ahí, no me sirven para llevar ese tipo de trabajo. Tendría que eliminar las prácticas, no hacerlas en 2, sino en 4, por el tiempo, para poder ya llegar a una síntesis. Sí. Ok, entonces yo creo que de las debilidades que deberías de señalar es el tiempo, porque es una de las debilidades que sí es común en la gran mayoría de los trabajos que nos han presentado aquí, sobre aprendizaje activo y sobre clases demostrativas, el tiempo. Sí, porque es muy poco el tiempo. Una de las cosas en la que sí voy a estar en contra de lo que dijiste hace rato con Ricardo, es en la división de los grupos. De hecho, esas clases demostrativas, si tú revisas los libros de Sokolow, los artículos, lo hacen para auditorios incluso. Entonces, como que por dividir el grupo no va, para mejorarlo como que no va. Podría estudiarse, pero creo que no va por ahí. Va más por el tiempo, porque el tiempo sí, diferentes trabajos, diferentes investigadores te han dicho que pues suena muy bonito, pero los tiempos no te dan. Que de hecho cuando hicimos el examen de Héctor, fue lo que señaló, que bueno, podría buscarse, no fue Héctor, fue de Luis, ¿no?
de Luis, que habría que, estaban estudiando pues una forma que fuera más compacto el tiempo y que tuviera los mismos resultados. Me parece que sería más por ahí que por dividir los grupos. Entonces nada más para tenerlo por ahí como cuestión de lo que tú dices de trabajar a futuro. Pues sí, claro, sí, tratar de ver todas esas posibilidades, ¿no? Así es. Otra situación. Tú hablaste de errores conceptuales, ideas previas, etc. Sí. ¿Cómo dividirías eso en los resultados que tú estás obteniendo? Por ejemplo, tú pusiste 3 preguntas como ejemplo. La pregunta, si le puedes poner rápidamente la pregunta 6 o la 11, cualquiera de las dos. Esa es la 6. Esa es la 6. Fíjate que lo que tú pones ahí, o la explicación que tú dabas al por qué fallaban los estudiantes, era porque traían las ideas de física 2. 3. Bueno, de física 3, una idea previa. Entonces, ¿tú cómo lo clasificarías? ¿Como idea previa? ¿Error conceptual? No, bueno, lo que pasa es que no quise tampoco meterme mucho con ideas previas, ¿verdad? Porque hay una clasificación. Lo que sí mencioné fue que cada persona que estudiaba las ideas previas las ponía en diferentes momentos, ¿no? Y les llamaba de diferentes formas. Lo que traen los muchachos son errores conceptuales en este tipo de pregunta específica, ¿sí? Entonces, sí son ideas previas, pero son errores conceptuales, o sea, se clasifican dentro de esas ideas previas como error conceptual. Es que aquí el problema, o la dificultad extra que te implica estudiar magnetismo, que de hecho es uno de los últimos temas que van a ver los muchachos en el curso, es que vas a encontrarte tanto errores conceptuales como porque lo están relacionando con un error que ya traen grabado de física 2, a ideas previas que son de algunos temas que no han visto ellos. Entonces ahí sí es una idea previa, no un error conceptual. Y eso sí es bien importante hacer la distinción, porque al tú poderlos detectar, que se supone que es el objetivo de hacer un pretest, es que tú puedas saber cómo abordarlos y eliminarlos. Tú notaste que, por ejemplo, para eliminar errores conceptuales, sí te sirvió más esto. Porque si tú pones, ahora sí pon la siguiente, que es cuando tú ya ves la ganancia que obtienes ahí sí es una ganancia alta. Sí. Que esa no te pegó en el promedio, No. porque el promedio te fue más abajo, ¿estamos de acuerdo? Si hacemos el estudio estadístico y ya nos profundizáramos un poquito más, verías que cuando tú tienes que eliminar errores conceptuales, a lo mejor te sirve más las clases demostrativas interactivas que para eliminar ideas previas. Porque a lo mejor en tus respuestas de ideas previas es donde tú estás obteniendo ganancias muy, muy pequeñas. Digo, que serían cuestiones, otra vez, como te preguntó Ricardo, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, puede ser eso. Pero uno de los factores también puede ser los errores conceptuales. Bueno, aquí principalmente se diseñó es que esta investigación es probar si podía implementarse esta metodología al CSIC, bajo las condiciones y todo lo que se tenga en la atmósfera, todo lo que se tenga. Sí se puede implementar, obviamente por ser primera vez tiene que haber errores, ¿sí? No me basé básicamente si son ideas previas o errores conceptuales, no me basé en eso. Okay, es que lo que te menciono es porque en otras ocasiones hemos tenido exámenes de ese tipo y decimos, oye, es que podrías haber hecho el índice de retención, es que ya no tengo los estudiantes para volvérselos a aplicar. Pero estos datos sí los tienes, para ver en cuáles tú puedes detectar errores conceptuales y en cuáles son ideas previas, y ver cómo fue la ganancia, la diferenciación. A lo mejor ahí sí encontraríamos una ganancia, ¿sí? Por ejemplo. Pero es que exactamente no era la meta analizar exactamente las ideas previas. Se vieron como cuántas contestaron los muchachos y cuántas no, ¿verdad? Pero no analizarlas como ganancia, no lo hicimos a las ideas. Bueno, pero tú tienes, clasificarlas, ¿no? La importancia es que esos datos sí los tienes. Sí. No necesitas volver a aplicar, puedes aplicarlo a partir de esto. Se puede hacer en porque incluso, como te decía Ricardo, pues para mejorar, para eliminar errores que tú tuviste en tu